Dice la palabra en 1 Juan 3:1. Yo quiero abrir hoy con 2 versículos bíblicos, porque siempre abrimos con uno y comenzamos la predicación. Pero hay 2 versículos bíblicos que me llamaron la atención. 1 Juan 3, versículo 1, dice el encabezado, hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tenemos que ver con cuál amor nos ha amado el Padre. Tenemos que entender que nos amó un amor tan grande que entregó a quién, a su Hijo por nosotros. Y el segundo es en Juan 8:35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿Cuántos se creen hijos de Dios? ¿Cuántos están en la casa de Dios? Amén. Y yo quiero hablar de una parábola en el libro, un libro que yo estoy leyendo, y se llama la parábola de Nico. La parábola de Nico resulta ser que era un joven que su padre le regaló un carro. Pero cuando su padre le regaló el vehículo, Nico entendió, porque no quería gastar de su dinero, entendió que debía hacer andar el vehículo con aceite de la cocina de la casa. Nico echó el aceite de la cocina de la casa como combustible y, como todos entenderán, el vehículo no arrancó, el vehículo se dañó. Nico se puso guapo y culpó a Dios porque el carro no andaba. Entonces tenía que fajarse Nico a ir al trabajo el tiempo que estuvieron reparando el carro, en bicicleta o a pie. Entonces Nico también culpaba a Dios porque él tenía que usar la bicicleta y andar a pies. Culpaba a Dios por eso, porque Dios no era bueno con él. Pero cuando su padre le regaló, le obsequió el vehículo, le dijo, mira, aquí tienes el manual para que te instruyas con el uso del vehículo y para que aprendas a andar en las vías correctamente. Ese es tu compromiso. Cuando su padre le dio el manual, Nico entendió que su padre estaba siendo rudo con él. Pero te están dando un carro y te están regalando el manual, solamente obsérvalo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando repararon el vehículo, ya el vehículo no había quedado igual, se fue deteriorando y Nico culpaba a Dios por eso. Vendió el carro, compró uno de menor calidad, que no tenía faroles, le faltaba la ventana, no tenía aire acondicionado, y culpaba a Dios por eso, Nico, porque el carro no tenía esas cosas. Luego se quedó totalmente a pie y duró mucho tiempo andando a pies, hasta que en un momento determinado su papá decidió ayudarlo a comprar otro carrito. Pero cuando le dio el dinero, Nico lo que pudo fue conseguir un carro deteriorado que solamente andaba de reversa, con los vidrios abajo, sin aire acondicionado, y solamente funcionaban las luces de atrás. En el ir y venir de los días, Nico, manejando hacia detrás, toda la gente le lanzaba toda clase de improperios. ¿Cómo usted puede imaginarse? Y le voceaba por la calle, pero Nico un día, exacerbado e incómodo por todo lo que le estaban quizás vociferando, se incomodó, perdió el control, causó un gran accidente, cayó en una zanja con las 4 gomas para arriba, tuvo que ir al hospital, luego cayó preso y culpaba a Dios porque había caído en la zanja, porque había caído preso y tenía que haber ido al hospital. Pero Nico en un momento determinado entendió que su padre seguía siendo rudo. Y Nico decidió irse de su casa. Nico se marchó de su casa porque no soportaba a su padre que todo tiempo estuviera dirigiéndolo. Pero cuando se fue de la casa, Nico pasó muchas necesidades. Y en un momento determinado, Nico no tenía que comer. Y en un momento, cuando iba caminando con el hambre y con el frío, Nico lo que hizo fue que encontró en un basurero unas costillitas de cerdo. Pero al lado de las costillitas de cerdo que habían botado en el zafacón, encontró un manual de auto. Nico se detuvo, tomó el manual, se comió sus costillitas y comenzó a leer el manual del vehículo y se lo aprendió correctamente. Y cuando se lo aprendió correctamente, Nico se dio cuenta que su papá no había sido duro, sino que su papá le había estado enseñando. Volvió a su casa y cuando llegó a la casa fue y se reconcilió con su padre. Y cuando su padre lo tomó, ¿qué aconteció? Le puso una ropa nueva y tomó a Nico y lo llevó a ser un gerente de la mejor filial automotriz que era de su padre. ¿A qué se nos parece esa historia? Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a hablar en Lucas capítulo 15 del hijo pródigo.
Pero nosotros vamos a ver el hijo pródigo quizás de una manera diferente que no la hayamos visto anteriormente. No porque lo digo yo, sino porque realmente así lo entendí de parte de Dios. En Lucas capítulo 15, ¿qué acontece? El hijo pródigo le dice al papá: papá, deme los bienes que a mí me corresponden. La parte que me toca yo quiero que usted me la dé. Y el padre le entrega a Nico la parte de los bienes que le corresponde. Le entrega al hijo pródigo la parte de los bienes que le corresponde. Y entonces se va y entendemos que invierte su dinero en bares, en restaurantes, en discotecas, en prostitución, en todas aquellas cosas que él entendía que debía gozar su vida. Tenía amigos por doquier. El hijo pródigo tenía amigos por doquier. Vamos a llamar a ese hijo pródigo al mismo Nico. Tenía amigos por doquier. Pero los amigos sobran cuando hay abundancia. Los amigos sobran cuando tú estás bien. Los amigos sobran cuando tú estás boyante. Pero no hay amigos cuando la necesidad y la calamidad puedan llegar en un momento determinado. Podemos ver en el libro de Job que Job estaba muy bien. Pero en el momento que Job comenzó a entrarle la malaria, la condición de enfermedad o económica, todo el mundo se apartó. Job estaba solo. Y llegaron esos amigos que llegaron, pero se sentaron una semana completa prácticamente sin hablar media palabra. Y cuando las bonanzas se van, los amigos se desaparecen. El amigo que queda, el verdadero amigo que queda, está contigo en la abundancia y está contigo en la escasez. Pero sabemos todas las peripecias que pasó el hijo pródigo. Y en un momento determinado entró en razón. Como muchas veces nosotros cuando debemos entrar en razón, ¿cuántas veces nosotros nos obnubilamos con situaciones que pasan? Y lo primero que olvidamos es que nosotros servimos a un Dios vivo. Ahorita en un momento decía la pastora: ¿por qué venimos a adorar en esta condición? Cuando hay que decirle al espíritu, al alma: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Es un día a la semana que sacamos para venir a la casa de Dios y debemos estar contentos por ello. Porque nos vamos a ver con nuestros hermanos, porque nos vamos a saludar. Yo les insto, hermanos, amados hermanos, que cuando el culto se termine, no se vaya corriendo, quédese un momentito, comparta ciertas impresiones con sus hermanos. Conózcase, porque Dios lo que quiere es la intimidad del pueblo de Dios. Entonces, este hombre estaba muy mal y estaba pasando frío y angustia. Y muchas veces escuchamos por ahí decir: a los hijos hay que dejarlos pasar su frío y su calor para que aprendan a entender y a valorar todas las cosas. Hay que enseñarlos para que acontezca y aprendan de tantas cosas que tienen que aprender. Entonces, pero este hombre la pasó muy mal en extremo. Cuando la pasó mal en extremo, la palabra nos dice que él reconoció que estaba mal. Y muchas veces nosotros tenemos que reconocer que estamos mal con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos. Tenemos que entender en todo momento cuando no estamos bien, porque no siempre estamos bien. Hay situaciones que nos acontecen, porque nosotros no estamos exentos de que situaciones puedan acontecer a nuestra vida y golpearnos. Y nos llegue la calamidad, o nos llegue la angustia, o nos llegue el dolor. Dios nos libre, pero la vida es así. La vida es así. Nadie está escapado de que perder un familiar, perder a alguien. Nadie está exento de eso. Además, un día nosotros sabemos también que vamos a partir. Entonces, el hijo mayor vuelve, el hijo pródigo vuelve a casa. Y cuando el hijo pródigo vuelve a casa, ¿qué aconteció? Dice la palabra que su padre se asió, lo tomó de su cuello, lo abrazó, lo besó. ¿Y qué hizo? Ordenó inmediatamente que le dieran ropas nuevas, que lo bañaran, que lo vistieran, que le pusieran un anillo. Y se hizo fiesta, hizo matar el becerro gordo. Pero nosotros siempre, amados hermanos, siempre que hablamos del hijo pródigo, sacamos el mejor extracto del hijo pródigo. Pero nosotros nunca hablamos del hijo que queda en casa. ¿Se da cuenta que vamos a ver de una manera diferente el hijo pródigo en el día de hoy? Porque al final siempre matamos la predicación con que el hijo pródigo volvió, se llenó,
Padre, bendice a todos tus hijos, permite que puedan venir donde quiera que se encuentren y se restablece. Pero el hijo que quedó en casa, ese hijo que estaba ahí, tenía problemas. Nadie tomó en cuenta al hijo que queda en casa, y por eso el tema de hoy es el hijo de la casa. El hijo de la casa estaba muy mal con aquel recibimiento, aquella fiesta de matar al becerro gordo. ¿Por qué motivo ropa nueva? ¿Por qué motivo un anillo? ¿Por qué motivo esto? ¿Y por qué motivo a lo otro? Si quizás lo que viene es a recuperar fuerzas y a tomar dinero para volverse a ir a su parranda y a su vida de desastre. Ese era el pensamiento, quizás podríamos decir, del hijo pródigo. Y yo me puse a leer y vi muchos escritores pensar o poner el escrito de lo que había acontecido con el hijo que se había quedado en la casa, por la forma en cómo él habló con su padre. Entonces, ¿cuántas veces podrían estar en nuestra mente cuando vemos a alguien que le ha fallado a Dios? Nosotros muchas veces vemos que hay alguien que le ha fallado a Dios, pero hay un arrepentimiento y se reconcilia con el Señor, y usted lo ve que Dios lo lleva por un buen camino otra vez, y usted se siente, muchas veces nos sentimos mal. Míralo, que hizo aquello, lo otro, miren lo que bien está, y yo sigo en esta condición. Ese era el pensamiento del hijo de la casa, pero no se había puesto, no se había detenido a pensar si su hermano realmente había estado arrepentido. Y él pensó, porque él tenía como mucho legalismo, y él pensó que la solución de esta situación era única y exclusivamente hacer lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio 21, 18 al 21. Ese era quizás el pensamiento de ese hermano, porque había legalismo en él. Inmediatamente él se puso guapo, y cuando le dijeron lo que había estado pasando, él se incomodó bastante. Miren lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad, de su ciudad, lo apedrearán y morirá, y así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ese hermano mayor, el que había quedado en la casa, había sentido envidia de su hermano. Ese hermano era legalista y estaba pensando como un hombre del Antiguo Testamento. Estaba pensando bajo la ley de Moisés, estaba pensando lo que había que hacer con él. Y la primera impresión fue que se incomodó y reclamó a su padre. Dice Lucas 15, 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este era el pensamiento del hijo de la casa. Mis amados hermanos, tenemos que pensar que cuando estamos en casa tenemos una relación con papá y mamá. Que cuando quedamos en casa tenemos una relación maravillosa. El hermano se fue, pero quedo yo. Yo no voy a sustituir a mi hermano, pero yo voy a hacer el papel que a mí me toca. Yo voy a seguir haciendo el papel que me toca. No me voy a amargar por el hermano que queda, pero tampoco le voy a amargar la vida a los padres. Yo no voy a ser el resentido que se queda en casa para resentir al otro y hacer mal a los que están conmigo alrededor. Ese es el reclamo de este hombre. Tú ni siquiera, yo nunca te he desobedecido jamás. Pero no lo había desobedecido, pero se sentía que estaba ahí a regañadientes. No lo había desobedecido, pero tampoco tenía libertad. Era un esclavo. Entonces, lo peor es cuando estamos en casa elucubrando pensamientos feos. Porque cuando estamos en casa elucubrando esos pensamientos, nos volvemos los cajones del diablo. Que Jehová lo reprenda. Aquel es mejor que yo. Míralo, él volvió. Ahora se va a llevar él toda la gloria. Mira lo que están haciendo. Mira qué fiestón. Y yo aquí bajado de sol a sol. Y papá nunca ha visto ni me ha dicho nada elocuente.
Papá nunca se ha sentado conmigo a la mesa. Yo llego y papá no me nota. Yo llego y realmente no sé lo que le pasa al viejo porque no me habla. Pero te pusiste y hablaste con el viejo. Viejo, ¿qué te pasa? Papá, algo te pasa. ¿Quieres que nos sentemos a hablar? Yo sé que te tiene que estar molestando que mi hermano menor se fue. Pero ¿en qué yo puedo ayudarte? ¿En qué yo soy parte de la solución de los problemas que tú tienes? No, también él se retrajo. Y él a lo mejor pensó cuando el hermano se fue, dijo, ahora sí, yo cuadré. Este se fue, yo me la voy a comer, me voy a quedar con el viejo me va a ver a mí en todo lo que yo estoy haciendo. Y cuando el viejo se muera, todo lo que está aquí es mío. Cuando el otro venga, que se oiga el rumor de que papá se murió, ya yo voy a haber vendido todo, aquí no va a quedar nada. Cuando él venga aquí, él va a encontrar cosas nuevas, gente nueva en esta tierra. Y cuando él venga a reclamar más de lo que él, ya él no tiene derecho, porque todo es mío. Y se sintió pésimo cuando su hermano volvió. No se compare con nadie. Usted es el modelo que Dios hizo. Como Dios lo hizo, así es usted. Muchas veces los padres se sienten con alguna inclinación a uno de los hijos, pero usted se ha pensado por qué será esa inclinación. A lo mejor usted no ve lo que hace ese hijo con el padre. Y el padre no es que lo quiere más que usted. No es que lo ama más que usted. Es que se inclina porque ha visto que su corazón es obediente. Porque su corazón está dispuesto. No porque hay otra cosa, no hay vacas sagradas. Entonces, observe cómo él mismo se consumía en sus pensamientos. Pero cuando vino tu hijo, no es su hermano. No es su hermano. Cuando vino tu hijo, ya no es mi hermano. Vino a dañarme el plan que yo tenía, mi plan de salvación, mi plan de retiro. Me lo vino a dañar. Entonces, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Ese era el argumento que el hermano mayor, el hijo de la casa, tenía en su mente y en su corazón. Tenemos que pensar conforme a la gracia que Dios ha puesto en nosotros. No podemos seguir pensando a la usanza antigua. Vino y me va a quitar lo que yo tengo. La palabra me lleva ella misma a la condición de la respuesta de su padre. Y le digo a todos los hijos que están aquí presentes, a los hijos varones, a las hembras, oigan bien, no pierdan la oportunidad de estar con papá en la intimidad, con mamá en la intimidad. ¿Saben por qué? Miren lo que dice el versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero él no había aprendido a tomar la posesión de hijo mayor. Muchas veces estamos en la casa y seguimos siendo esclavos. Muchas veces estamos en casa y seguimos estando ausentes, apartados. Muchas veces tenemos a papá y a mamá y entendemos que ellos tienen algo por nosotros, pero no abordamos su corazón. No abordamos a los viejos para saber cuál es la situación que nosotros tenemos. No nos sentamos a dialogar con ellos para decirle, oye, ¿qué pasa entre tú y yo? Yo veo esta frialdad, yo veo este témpano de hielo que se ha levantado, yo veo esta pared, esta muralla de Jericó. Tendré que darle las vueltas para buscar los sacerdotes que me ayuden a tocar la trompeta para que caiga ese muro, esa pared intermedia que nos está apartando de nuestra relación. Tenemos que entender que el Señor vino para traer vida en abundancia. El Señor, a los que creyeron en Él, en su nombre, ¿qué hizo? Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y usted es hijo. Usted es hijo y es hija. Usted tiene la posesión. No se la deje quitar de nadie. No permita que ningún pensamiento a su vida llegue para quitarle la posición que a usted le corresponde. No hagamos como Esaú y Jacob, que vendió la primogenitura. Yo te la vendo. ¿Qué me sirve eso? Y lo que tenía era un hambre que se lo estaba llevando, que él lo trajo.
Y entonces por ese guiso, que parece que Jacob cocinaba bueno, parece que el hombre se iba a buscar la verdurita en el campo, ¿verdad que sí? Y cuando ponía ese fogón ahí, y soplaba, y comenzaba a subir ese olor, y ese hombre quizá venía desde lejos y decía, ¿qué cocinó Jacob? ¿Qué cocinó Jacob? Pero entonces cuando llegó allá le dijo, mira, si tú me vendes tu primogénito. El hombre era negociante. Simplemente, y él le dijo, ¿a qué me sirve eso? Cógelo. Y después lloró amargamente, porque no había para él ni una rabicita. ¿Usted ha visto los víveres que le dicen, mire, es una rabiza? No había ni una rabiza para darle a él. Ya todo yo se lo di a Jacob. Bueno, el hermano lo engañó, el engañador, pero recibió su bendición. Entonces, ¿cómo yo siendo hijo, yo no voy a tener confianza de mi padre y poder intimar con él? Dice la palabra, Abba Padre, papito lindo. ¿Cómo yo no voy a tener intimidad? Primero con mi Padre terrenal y más aún con el Dios eterno que yo le sirvo. ¿Cómo yo no voy a ir delante de mi Padre a ponerle la condición que yo tengo en mi vida para rogarle que traiga Él sobre de mí una diferencia, para que cambie mi corazón, para que cambie mi mente, para que cambie mis pensamientos? Entonces, yo puedo intuir del hijo mayor que había un resentimiento y se divide la situación. El hijo de la casa es digno representante de la ley y su cumplimiento. Si este falló, debía ser condenado. Pero el hermano menor representaba a aquel necesitado de la gracia, de ese perdón inmerecido, como usted y yo, como yo que soy pecador, que necesito de esa gracia, de ese perdón inmerecido que Dios me otorgó a mí. ¿Cuántos entienden que Dios nos ha bañado de su gracia? Amén. Amén. Entonces, le hemos fallado a nuestro Señor Jesucristo. Él no nos está midiendo lo que éste había hecho, sino lo arrepentido. Mas el hermano mayor, el hermano de la casa, estaba angustiado, grullón, malhumorado. El hermano no había quien hablara con él, porque había una condición de resentimiento en su vida. Y entonces la relación que había entre estos dos hermanos, podemos decir que podemos moverla como al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mira, el Antiguo Testamento representa las pedradas, sacarlo de la casa y que invadiera la tristeza. A él no le importaba lo que sucediera con su hermano. Era sacarlo de la casa, darle las pedradas y lapidarlo y hacer lo que había que hacer con él y olvidarse, y que papá, eso se le iba a pasar a papá. No, ningún padre que pierde un hijo se olvida jamás de ese hijo. Ningún padre que pierde un hijo se olvida de ese hijo. Pero la vida nueva en Cristo trae tristeza, no trae tristeza, trae amor y trae gozo. Y aunque sorteamos diversas situaciones, sabemos en el Señor que vamos a estar bendecidos por la gracia de Dios. Entonces tenemos la representación de que Dios está con nosotros, apoyándonos. No importa que quedemos en casa, no importa el hermano que se fue, no te preocupes por eso. Dios está ahí para sostenerte, empujarte y bendecirte. No te sientas mal porque llegó tu hermano de nuevo. Eso es algo que yo no lo veo bien. Entonces, ¿qué pasa con nuestra nueva vida en Cristo? Que el Señor no viene a restregarme a mí mi pasada manera de vivir. Este hombre, cuando se dio cuenta que había pecado, ¿qué admitió? He pecado contra el cielo y contra mi Padre. Yo me voy a devolver y voy a decirle a mi Padre que me perdone. Había un arrepentimiento genuino de este hombre. Pero quizás su hermano no estaba observando ese arrepentimiento genuino. Su hermano estaba pensando en quizás que este había regresado por una situación totalmente diferente. Y hay escritores que tratan al hijo menor, al perdido, la vergüenza, como el pecado. Al padre perdonador y amoroso como Jesús. Y al hijo legalista como el fariseo. Así tratan escritores este tipo de lectura en la palabra. El pecador, ese hijo pródigo que se fue, es un pecador, no tiene oportunidad, no tiene derecho. Pero al padre lo ven como a Jesús, al perdonador, y a su hermano lo ven como el fariseo. ¿Y qué dice la palabra en Lucas 18, del 11 al 13? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Miren la diferencia que había en estos hombres allí. ¿Qué hacía el fariseo? El fariseo anunciaba todas aquellas cosas que él había hecho, porque él se entendía superior a todos los demás. Yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo no hago nada malo. Yo no soy como aquel que está allí. Y lo peor que nosotros hacemos es juzgar a los demás. Dios no nos juzga. Si Dios nos juzgara antes de darnos ese perdón, gracias, hermano, no estuviéramos aquí. Si es por el deseo propio de nosotros venir a la casa de Dios, no estuviéramos aquí. Estuviéramos buscando una excusa y un pretexto para quedarnos en casa. Siempre buscamos el pretexto y la excusa para no venir. Y el pretexto y la excusa del hijo mayor, ¿cuál era? Padre, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas son tuyas. Y hay comparaciones extraordinarias, porque honestamente el hijo que se perdió regresó arrepentido y tuvo el perdón que nos da Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros volvemos arrepentidos de verdad y Dios nos perdona, nos lava, nos limpia y nos pone como en ese lugar precioso? Esta mañana, cuando leían en el libro de los Salmos 51, que decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una vez yo leí esta palabra y cuando leía estaba mirando ciertas situaciones y comencé a buscar el Salmo. Y en un momento determinado, cuando leía el 5, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Digo yo, aquí está el efecto de la caída transmitido por Adán. Todavía el pecado. Y cuando leí los 3 versículos que se leyeron hoy, cuando comencé a mirarlo para mí, lo encerré los 3 y me puse: verifícate. Tengo que verificarme. Porque cuando yo estoy pidiendo que crea en mí un corazón limpio y que renueve un espíritu recto dentro de mí, que no me eche delante de ti, no quite de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación, entonces yo estoy entendiendo que yo debo verificarme, porque estoy apartado. Pero cuando yo reconozco que estoy apartado y vengo al Señor, yo vuelvo a esa cruz. Y muchas veces la gente piensa: la cruz otra vez, lo mismo en la cruz. No, la cruz es el punto de partida donde nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Porque allí nació, allí terminó el problema de nosotros. Cuando llevaron a nuestro Señor Jesucristo, que hoy conmemoramos la Santa Cena, cuando lo llevaron a aquella cruz del Calvario, no fue fácil. Para que hoy nosotros pudiéramos, como hijo pródigo, tener el perdón que Él nos da para salvación de nuestras almas. Poca gente dice amén, yo me lo llevo. Entonces, también debemos conocer que el hijo mayor, estando en casa, no había entendido lo que Dios había puesto en sus manos. Y repitiendo Lucas 15:31, él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y estoy terminando, pero no concluyo aún. Observe esto. Primero, el padre sirve al padre, pero está perdido como el hijo menor. Su ocupación era trabajar y solo trabajar y ocuparse de todo y absolutamente lo que tenía que hacer. Esa era su jornada diaria. Y todos los días repitiendo lo mismo, hacemos un hábito cansón. Tenemos que hacer las cosas diferentes, no podemos seguir repitiendo lo mismo. Por eso él no había tenido resultado con su padre. Por eso su papá tuvo que decirlo: todas las cosas son tuyas porque tú siempre estás conmigo. Su padre tuvo que decírselo, él nunca lo entendió porque era un esclavo del trabajo. Era un esclavo de lo que tenía que hacer diariamente y no tenía la oportunidad de conversar con papá. 2. Vive en la casa del padre, pero está lejos de su corazón. Cero intimidad con papá, cero intimidad con la familia. Hay que romper ese hielo, hay que tener intimidad, porque para eso somos una familia. Por eso somos una familia. Hay que romper absolutamente todo eso. Padres, intimen con los hijos. Hijos, intimen con los padres. Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos.
Y si crees que se me olvidó, es una canción de Pablo Milanés. Pero el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Y luego que el tiempo pasa y nos quedamos viejos y nos quedamos sordos y nos quedamos ciegos, ya no podemos ver la figura ni la silueta, ni escuchar las palabras bonitas que nos dicen. Y cuando tampoco las reflejamos hacia afuera y no podemos hablar, nos quedamos por dentro con eso que nunca quisimos decir. Por un corazón orgulloso, por una forma de no querer dar a demostrar que yo soy un padre amoroso. Derrítase con sus hijos. Yo le regalo un chocolate congelado ahora, que lo saque del freezer de mi casa y usted lo pone ahí afuera, lo deja 5 minutos en el sol candente que hay ahora, y cuando usted va, mire, usted va a encontrar ese chocolate derretido en el tablero del carro. Derrítase con sus hijos. Hijos, derrítanse con sus padres. Los padres siempre esperan el anhelo de ver al hijo y de abrazarlo. ¿O acaso no lo hizo el padre del hijo pródigo? Este hombre fue inteligente. El padre del hijo pródigo fue inteligente. ¿Sabe por qué? De mi punto de vista, el punto de vista de Daniel Soto, no estoy diciendo que lo busqué y un escritor lo dice. No, yo no estoy diciendo eso. El punto de vista del pastor Daniel Soto, personal, ese hombre fue inteligente. ¿Sabe por qué? El papá invirtió en el hijo. Me voy, tómalo. ¿Usted sabe por qué? Porque el que se va y no tiene ni un kiki, no pide, simplemente se larga. Pero el papá tenía la reserva y él fue y le pidió y le dio. Pero el padre fue un hombre entendido, le entregó y le dijo: este es lo que quiere conocer el mundo. ¿Sabe por qué? Porque a él no le faltaba nada. Él no le faltaba, absolutamente no le faltaba nada al hijo pródigo. ¿Usted cree que le faltaba algo? No le faltaba nada. Él lo que quería era la experiencia de vivir afuera en el mundo exterior, lo que él no estaba viviendo en casa. Pero en su casa él lo tenía todo. Fíjese que cuando él le dieron que se fue, el padre dijo: este no va a multiplicar, porque este no tiene deseo de trabajar, este no va a ser un empresario, este no le va a invertir en estudio, este no va a hacer esto, este no va a hacer aquello, este es lo que va a gastar los chelitos, yo sé que va a volver. Y el padre invirtió para el retorno de su hijo. ¿Saben por qué? Porque la palabra misma dice que cuando él estaba buscando dónde trabajar, que no encontraba algún sitio, lo mandaron ¿qué? A apacentar cerdos. Y este hombre apacentaba cerdos. Este hombre era el dueño de la finca, hijo del dueño de la finca, codueño de eso. Porque lo que es de tu padre es tuyo, no lo digo él. Padre, todas las cosas son tuyas. Hijo, todas las cosas son tuyas. No le entregó Dios a su Hijo amado Jesucristo poder y autoridad. Entonces, ¿cómo siendo un buen padre te va a dar a comer un escorpión o una serpiente? Y este hombre, cuando estaba mirando a los cerdos comiendo, digo, ni algarroba me dejan comer. Hey, este hombre dice: y los jornaleros de mi casa tienen abundancia de pan. Entonces él mismo fue que dijo y se dio cuenta que él había pecado contra el cielo y contra su padre. Y entonces no le quedó de otra que arrepentirse, meterse su rabito entre las piernas y decir: yo voy para donde papá. Papá, mira, yo quiero decirte. Pero el hombre quizá había ensayado en el camino todo lo que le iba a decir. Pero el papá, que estaba esperando que el hijo regresara, desde lejos cuando lo vio, se le echó al cuello, lo abrazó, lo besó. Y cuando le dijo al hermano, cuando vino con la bronca y el problema, le dijo: ese era tu hermano que se había muerto y Dios lo ha traído vivo y ahora vamos a gozarnos porque está en la casa. Dáselo fuerte al Señor, se para él. El hermano mayor necesitaba confesar a Cristo de nuevo, porque estaba lleno de una raíz de amargura, de egoísmo y de maldad. Necesitaba venir a los pies de Cristo y conocer al Señor que nos da la salvación. Y ya voy cerrando. ¿Quién es el único que nos espera cuando nosotros nos descarriamos? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único que nosotros brincamos, saltamos, nos movemos de aquí para allá y nos devuelve de nuevo a la casa.
nos devuelve en amor, nos trata en amor, nos permite que pasemos las situaciones porque tenemos que abrir los ojos. Si Nico no se hubiese puesto de rebelde y contumaz con su padre porque le dijo que leyera simplemente el manual del carro, y al final de su vida, o al final en el momento más deprimente de su vida, encontró el manual en un zafacón al lado de unas ricas costillitas usadas, que quizás cuando usted se come la costillita le deja 2 o 3 flequitos de carne, ¿verdad que sí? Dice, pastor, pero eso no es nada higiénico. ¿Cuánta gente usted no ha visto comiendo en la calle? Lo que encuentra, lo que aparece. Y eso le pasó a Nico, y eso le pasó al hijo pródigo, y eso nos puede pasar a nosotros si no entendemos que somos hijos de un Dios verdadero, que tiene mucho para darnos, más de lo que nosotros tenemos que pedir. Y quiero cerrar. Analice el hijo que quede en casa a la manera que usted desee, pero realmente este muchacho tenía que confesar a Cristo otra vez, porque su condición con su hermano no era buena. A él no le importaba si el hermano vivía o si moría, porque la palabra no refleja, pero me lo deja mi imaginación. Yo puedo haber dicho, papá, yo quiero ir a ver que está mi hermano. ¿Qué dijo Isaí cuando los hermanos estaban en la batalla, cuando estaban en la guerra? Tomó a David, lo llamó, ven, deja las ovejas, llévate esto, llévate este quesito, llévate esto, todo hacerlo el capitán, esto. El hombre fue sabio. Por eso nosotros tenemos que ser sabios. Él dijo, no entra, hágalo tú. Usted es el que tiene la sabiduría. Si hay diferencia con los hijos, vamos a romper eso, porque el tiempo pasa, y mientras más tiempo nosotros le dejamos a ese orgullo en nuestro corazón, la raíz de amargura va a tomar más vida, y el deterioro de la salud es muy grande. Cuando nosotros comenzamos a dejar que la amargura, el orgullo, los pensamientos negativos, el enemigo se está riendo allá donde está y dice, yo voy a sembrar otro chisma, voy a echar un chisma de agua, le voy a echar abono a eso. Ahora yo voy a añadir otra tropezadura de para que el padre se incomode más. Pero ¿sabe qué? Mentira del diablo. Rompa en el nombre de Jesucristo ese patrón y vamos a acercarnos a nuestros hijos. Vamos a romper todo aquello que nos trae una situación de bendición. La historia ya la describimos y sabemos que el Señor está dispuesto a recibirnos, sea la situación que nos aconteciera. No se sienta menos para nada, óigalo bien, no se sienta menos para nada. Usted no es menos que nadie, absolutamente. Tome su calidad de hijo que le fue otorgada a través de la palabra, hágase de ella, ejecútale, dígale a esos pensamientos contrarios: yo soy hijo, tengo identidad con mi Padre terrenal y celestial y tomo lo que me pertenece. Yo no soy un esclavo del esfuerzo, del trabajo. Yo no soy un peón de algarrobas de nadie, sino que en la casa de mi Padre hay alimento para mí y puedo regresar, porque arrepentido seré perdonado y se me vestirá con ropas nuevas. Y habrá fiesta en el cielo, porque un pecador como lo fui yo se ha arrepentido. Y al hijo de la casa, toma tu lugar. Siempre todo ha sido tuyo, te pertenece porque eres hijo y no hay acepción de personas. Hay un orden, un respeto que debe mantenerse, pero hay intimidad entre padres e hijos. Hay confianza de acceso a todo lo que el Padre te ha concedido.